Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Capítulo 1. La codependencia proviene de asumir la responsabilidad por los demás. Para recuperarnos, tenemos que asumir la responsabilidad de nosotros mismos. Jessica estaba casada con un alcohólico. Aunque las señales de advertencia llegaron temprano, se quedó bebiendo toda la noche en su luna de miel. Jessica negaba el estado de su esposo. Hasta que empeoró tanto que ya no pudo negarlo. Finalmente, su esposo se puso sobrio, pero Jessica seguía enojada. Se preguntó por qué era ella la responsable de todas las tareas del hogar, del cuidado del césped y de mantener su vida en marcha. Los amigos de Jessica se ofrecieron a llevarla a Al-Anon, una rama de Alcohólicos Anónimos dirigida a los familiares de los alcohólicos, pero esto enfureció más a Jessica. ¿Por qué tuvo que trabajar más cuando él fue quien causó todos los problemas? ¿Por qué necesitó ayuda cuando él estaba en recuperación? Jessica no se sentía apreciada, no escuchada y no amada. A veces, Jessica incluso sentía que se estaba volviendo loca. Pero no lo era, solo era una codependiente. El alcoholismo, una enfermedad familiar, había hecho estragos en su vida. Y desafortunadamente, al igual que el alcoholismo, la codependencia es progresiva. Es decir, una vez que adquiere el hábito, tiende a empeorar. Para estar libre de la codependencia, hay que tomar medidas. En el caso de Jessica, no importaba que su esposo hubiera causado el problema. Ahora era su problema y su responsabilidad resolverlo. La palabra codependencia se remonta a la década de 1970, cuando se utilizaba en la comunidad de centros de tratamiento. Se refería a alguien cuya vida se vio afectada negativamente por su relación con una persona químicamente dependiente. La codependencia era un mecanismo de supervivencia desarrollado como reacción al abuso de sustancias por parte de una persona. Desde entonces, los médicos han aprendido que la codependencia no está relacionada con el abuso de sustancias. Otros trastornos compulsivos, como comer en exceso, jugar y la adicción al sexo, también afectan a los miembros de la familia. Del mismo modo, la codependencia se observó en miembros de la familia de personas con enfermedades mentales o crónicas, también afectó a las personas que ejercían profesiones de cuidado, como las enfermeras y los trabajadores sociales. Beatty ofrece una definición más inclusiva: un codependiente permite que el comportamiento de otra persona le afecte y, a su vez, se obsesiona con controlar a esa persona. Esta definición es importante porque señala el camino hacia la recuperación, que no consiste en cambiar a la otra persona, sino en cambiarnos a nosotros mismos. Para recuperarnos de la codependencia, primero tenemos que reconocer cuánto hemos permitido que el comportamiento de otras personas nos afecte, lo que nos ha convertido en cuidadores obsesivos y controladores con una autoestima muy baja y un exceso de ira. También es importante señalar que todos estos comportamientos no nos hacen defectuosos. Son simplemente reacciones de estrés poco saludables, que eran necesarias para sobrevivir mental y emocionalmente. Sin embargo, con el tiempo, estas mismas respuestas al estrés se han vuelto autodestructivas. Ahora es el momento de asumir la responsabilidad de nosotros mismos y recuperar nuestras vidas. Capítulo 2. Separarse de la persona problemática en tu vida puede darte claridad sobre tus propias necesidades. Asumir la responsabilidad de nosotros mismos puede parecer abrumador, pero no tiene por qué suceder de una vez. Es un proceso de un día a la vez que puede ser muy emocionante. Cuando tomamos medidas para recuperarnos, sentimos una ráfaga instantánea de libertad. Empezamos por aprender el desapego. Para empezar a sanar, sentir nuestros sentimientos y darnos lo que necesitamos, primero debemos separarnos de la persona problemática en nuestras vidas. ¿Qué aspecto tiene esto en la práctica? Bueno, si el apego significa estar constantemente preocupado por los problemas de otra persona, entonces el desapego es lo opuesto. Por lo tanto, si el apego significa reaccionar ante los problemas de los demás, nos separamos ocupándonos de nuestras propias necesidades. Si el apego significa dependencia emocional, nos esforzamos por conocer nuestras propias emociones.
Y si el apego significa cuidar, rescatar y capacitar, permitimos que las personas se ocupen de sus propios problemas y volvamos a centrarnos en nosotros mismos. El desapego no debe ser frío u hostil. No es un alejamiento de la vida, ni una aceptación mansa de todas las tonterías que se nos presentan. Y no es una felicidad evasiva forzada, tipo zen. Podemos separarnos y seguir amando, cuidándonos y siendo cálidos. Esto se debe a que el desapego se basa en la idea de que todos somos responsables de nosotros mismos. Y dado que no podemos resolver el problema de otra persona, preocuparse por ello tampoco ayudará. Si nuestro ser querido ha provocado una catástrofe en su vida, ya sea un arresto por conducir en estado de ebriedad, o por no escribir un artículo universitario, permitimos que se encargue de las consecuencias. Al hacerlo, les damos la oportunidad de aprender y crecer, y nos demostramos que podemos hacer lo mismo. Si bien puede dar miedo dejar que estas cosas sucedan, es más saludable que tratar de controlarlo todo. A través del desapego, aprendemos gradualmente a aceptar la realidad y nuestra fe se profundiza, tanto en nosotros mismos como en el destino, Dios, el destino o como quieras llamarlo. Cuando dejamos de buscar el control, nos liberamos de la carga de preocuparnos por cosas que no son de nuestra incumbencia y vemos que el mundo sigue girando. Lo mejor del desapego es que cuando nos liberamos de la ansiedad perpetua de preocuparnos por los demás, nuestra mente está más clara y tomamos mejores decisiones sobre cómo queremos, y cuidamos a las personas más cercanas a nosotros. Tomamos mejores decisiones. Nos hacemos menos daño. Y, como resultado, experimentamos serenidad. Damos amor que no es manipulador, y empezamos a vivir nuestras vidas libres de culpa. Capítulo 3. En lugar de ser reaccionario, dé un paso atrás y actúe con un propósito. María estaba casada con un alcohólico, y trató de controlar la bebida de su esposo estando siempre presente. Pero aún así encontró maneras de beber. Un día se pelearon y él dijo que la razón por la que bebía era porque no había suficiente dinero. Así que María consiguió un trabajo. De hecho, las cosas mejoraron entonces, María era respetada en el trabajo, y disfrutaba de la nueva libertad que le brindaba. Pero luego su esposo volvió a beber y María volvió a sentir ansiedad. Inmediatamente dejó su trabajo para estar más cerca de su esposo y mantener las cosas bajo control. ¿Pero en realidad controlaba algo? ¿O su alcoholismo la controlaba? Cuando intentamos controlar cosas que no son de nuestra incumbencia, somos nosotros los que acabamos siendo controlados. Dejamos de actuar en beneficio de nuestros intereses y, con el tiempo, nos frustramos y nos volvemos locos intentando controlar lo imposible. Ya sea que estemos lidiando con el alcoholismo de otra persona, o con una compulsión alimentaria, con el juego o con el sexo, estamos librando una batalla que no podemos ganar. Su enfermedad es más fuerte que nuestra voluntad, no importa cuánto control ejerzamos, todo es solo una ilusión. Aunque ni siquiera podemos controlar nuestras reacciones emocionales, nos engañamos pensando que podemos controlar a los demás. Y digamos que de alguna manera podemos controlar sus acciones, eso no significa que tengamos ningún control sobre sus sentimientos, pensamientos o creencias. Una de las formas más comunes en las que tratamos de controlar es rescatando o cuidando, como lo hizo María con su esposo. Rescatar significa asumir la responsabilidad de los pensamientos, sentimientos o acciones de otra persona. Sin embargo, en nuestra vida diaria, a menudo no es tan extremo como lo que sufrió María. Quizás decimos que sí cuando queremos decir no. O limpiamos el desorden de alguien cuando puede hacerlo fácilmente por sí mismo. Hablamos por los demás, pensamos por los demás, sentimos por los demás. Damos demasiado y aceptamos muy poco. Y aunque pensamos que estamos siendo amorosos, rescatar es en realidad una falta de respeto. Supone que la persona que estamos rescatando es incompetente e incapaz de ayudarse a sí misma, es una víctima a la que debemos salvar. Entonces, ¿qué debemos hacer en su lugar? Intenta distanciarte sin reaccionar exageradamente. Los codependientes, llenos de ansiedad y miedo, tienden a reaccionar de forma exagerada ante los acontecimientos que los rodean.
Pero cuando reaccionamos, no nos detenemos a controlar nuestros sentimientos, y perdemos la oportunidad de considerar nuestra mejor respuesta. En realidad, muy pocas cosas en la vida son realmente urgentes. Si bien los sentimientos y los pensamientos son importantes, no dejan de ser pequeñas cosas fugaces. Las acciones importan, por supuesto, pero en el día a día no detendrán al mundo. Así que aprende a darte cuenta antes de reaccionar. Tenga cuidado con los sentimientos de ansiedad o indignación, rechazo o autocompasión, vergüenza o preocupación. Está bien sentir estas cosas, pero, ¿qué vas a hacer al respecto? En lugar de reaccionar, dé un paso atrás y póngase en paz. Salga a caminar, medite, relájese, aclare la situación. En lugar de pensar en términos de resolver el problema, piensa en cómo podrías cuidarte. Capítulo 4. Combate la baja autoestima aprendiendo a amarte a ti mismo. Cuando Viti comenzó a aprender a distanciarse, se vio obligada a asumir la responsabilidad de sí misma. Fue entonces cuando se dio cuenta de que otras personas no eran la razón por la que su vida era un desastre, solo las estaba usando como excusa para evitar sus propios problemas. Así que nos recuerda, una y otra vez, que el camino hacia la recuperación, la cordura y la felicidad comienza con ocuparnos de nuestros propios asuntos y cuidarnos a nosotros mismos. En otras palabras, comienza con el cuidado personal. Adoptar una actitud de cuidado personal significa ser amorosos con nosotros mismos. Empezamos por asumir la responsabilidad de nuestras vidas, no solo de los problemas del día a día, sino también de todas nuestras necesidades espirituales, emocionales y físicas. Si bien puede haber una curva de aprendizaje pronunciada al principio, satisfacer estas necesidades será un viaje satisfactorio y gratificante. Primero, nos deshacemos de la falsa idea de que nuestras necesidades no son importantes. Aunque a nadie más parezca importarle, nos importan, nos debemos a nosotros mismos respetarlas. En el pasado, dejábamos de lado nuestras necesidades, pero ahora es nuestra responsabilidad satisfacerlas. Así, cuando las cosas se pongan difíciles, podemos preguntarnos, ¿qué tengo que hacer para cuidarme? Viti relata cómo, un día, recibió una llamada de un compañero miembro de Al-Anon. Esta mujer quería dejar a su marido, pero temía no poder cuidar de sí misma. Se sentía así a pesar de que tenía un trabajo, cuidaba a los niños y hacía todas las tareas del hogar. Preocuparse por no poder cuidar de nosotros mismos es uno de los estribillos más comunes que Viti escucha de sus codependientes. Esto se debe a que, bajo la superficie, la mayoría de los codependientes están llenos de miedo, como niños pequeños desesperados por recibir afecto. Peor aún, este niño pequeño que llevamos dentro, no cree que merezcamos amor, ha pasado su vida siendo abandonado, maltratado, decepcionado y rechazado. Para luchar contra la baja autoestima, debemos tratar de nutrir a ese niño interior. Cuando dejamos de centrarnos en los demás y centrarnos en nosotros mismos, respetamos a ese niño interior, le prestamos atención y amor. Empezamos a validarnos a nosotros mismos en lugar de buscar la aprobación de los demás. Con el tiempo, aprendemos a confiar en nosotros mismos. Así que comienza por amarte y aceptarte tal como eres, ahora mismo, y apreciar todas tus peculiaridades e imperfecciones. Empezarás a sentir que tu poder interior crece a medida que aceptas tus sentimientos en lugar de huir de ellos. Capítulo 5. Aunque puede ser aterrador, sentir tus sentimientos es clave para encontrar la alegría. Cuando Viti se puso sobria después de 10 años de abuso de alcohol, cocaína y heroína, sus consejeros le dijeron que, para mantenerse sobria, tendría que enfrentarse a sus sentimientos. Era una propuesta increíblemente aterradora en ese momento. Pero siguiendo su consejo, Viti aprendió que los sentimientos no son hechos, como dice el viejo refrán de AA. Para muchos codependientes, este es un territorio difícil. Viti relata cómo, cuando dirigía grupos de apoyo familiar, preguntaba a los miembros qué sentían. Respondían diciendo lo que sentían sus seres queridos. Sin importar la pregunta, sus pacientes hablarían de otra persona.
Después de años de centrarse en las otras personas de sus vidas, no tenían ni idea de lo que sentían ellos mismos. Como codependientes, a menudo nos negamos a sentir porque duele demasiado. Con el tiempo, hemos aprendido que ser emocionalmente vulnerables solo conduce al dolor. A veces, nuestras emociones pueden volverse tan grandes y oscuras que parece que todo lo que somos son emociones. Esto puede impedir que hagamos las cosas aterradoras necesarias para mejorar nuestras vidas. Ya sea que esto se deba a los sistemas familiares en los que crecimos o a las parejas con las que terminamos, reconocer nuestros sentimientos puede ser aterrador, ya que significa admitir que algo tiene que cambiar. Sin embargo, si bien los sentimientos pueden traer tristeza, también son la principal fuente de alegría. Cuando reprimimos las cosas negativas, también hace que sea imposible sentir las cosas buenas. Por otro lado, cuando nos permitimos sentir, podemos descubrir verdades profundas sobre nosotros mismos, nuestros verdaderos deseos, nuestras metas, nuestros deseos y necesidades. Puede que necesitemos un poco de ayuda en el camino. Para los codependientes, el programa de 12 pasos que utiliza Al-Anon es uno de los mejores sistemas de apoyo que existen. Los programas de 12 pasos no solo tienen que ver con la sobriedad, sino que toman a las personas rotas, y les enseñan cómo reconstruir sus vidas y cómo seguir adelante. La voluntad de trabajar con el programa es clave para obtener resultados. Esto significa ir a las reuniones, y escuchar a otros miembros anónimos compartir sus experiencias, puntos fuertes o esperanzas. No hay lista de miembros, ni hojas de registro, ni comisiones. No hay nada que hacer sino venir, escuchar y, por supuesto, compartir nuestra propia experiencia, pero solo si queremos. Para muchas personas, estas reuniones son una revelación, es la primera vez que escuchamos nuestras propias experiencias salir de la boca de otra persona. Escuchar estas historias familiares nos permite salir lentamente de nuestras conchas y ser nuestro verdadero yo. Nos ayuda a afrontar nuestros problemas porque, finalmente, ya no estamos solos. Después de un tiempo, empezamos a aprender cómo funcionan los pasos. Durante el día, podemos considerar cómo aplicarlas a nuestra propia vida. Y cuando surgen problemas, siempre es posible llamar a otro miembro de Al-Anon para pedirle consejo. Con el tiempo, los pasos se convierten en hábitos y en una forma de vida. Nos enseñan cómo resolver problemas y lidiar con los trastornos emocionales, así como cómo manejar los obstáculos de la vida con elegancia. Los programas de 12 pasos son simples, y precisamente por eso funcionan. Pero también hay un tipo de magia que ocurre. Sobre el papel, todo esto puede parecer cursi, pero al ir a las reuniones y trabajar en el programa, se crea una serenidad. Nuestras vidas cambian, cambiamos. Los problemas no se resuelven todos de una vez, pero se resuelven exactamente cuando es el momento adecuado. Y cuanto más nos entreguemos al programa, más felices, saludables y plenas serán nuestras vidas.